En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Manera de vivir. ¿Cuál ha de ser mi manera de vivir? ¿Cuál es mi decisión? ¿Cómo es que yo quiero vivir aquí en esta tierra? Salmo 22, versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Ve lo que aquí me dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Algo interesante, pues tal como es el hombre en su corazón, tal es él. El corazón define quién soy. Por lo tanto, ¿en qué me tengo que centrar? En mi corazón. Dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Quiere decir que mi corazón siempre debe vivir, ¿de qué manera? Humildemente. Siempre debe vivir humilde. ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? He de vivir de esa manera. Como Jesús, por cierto, lo fue, como Él vivió aquí en medio nuestro. Bueno, eso lo dice muy claramente Pablo. Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice así, a partir de ese versículo y en adelante, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagan de esa manera. En otras palabras, vivan humildemente. Es más, es lo que dice. Antes bien, con humildad. Por un lado está la contienda, contendiendo. Hay personas que se mantienen contendiendo con el mundo entero. Es más, la vida pareciera que fuera eso, una contención completa. ¿Por qué? Porque hay competencia seguramente en todas las ramas, en todos los aspectos. O por otro lado dice, o por vanagloria, ¿no? La gloria, aquella gloria que es vana. Entonces hay gente que se gloria, que se vanagloria, que habla bien de sí. Pues de eso se trata, al fin y al cabo, pues este mundo. Pero dice la palabra de Dios todo lo contrario a lo que el mundo hace. Antes bien, con humildad. Así es como he de vivir. Estimando, dice, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Uy, el Señor aquí nos está hablando muy fuerte. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así yo debo tener, claro, en estima a otras personas. No mirando, continúa, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir de Cristo Jesús? El cual yo he de imitar. Continúa el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Claro, el ser igual a Dios. Tenía aquella forma de Dios como cosa a que aferrarse. Él no estimó el ser igual a Dios, usando ese término, sino que él estimó a otros. Como dice el versículo 3. Nos estimó a nosotros. No estimó el ser igual a Dios. No se aferró a ello. Es lo que me dice aquí la palabra de Dios. No. Él nada hizo por contienda o por vanagloria. Siendo Dios. Siendo igual a Dios. Nunca lo hizo de esa manera. En Jesús nunca vimos eso. Nunca lo hemos visto, nunca lo veremos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Humillar, o sea, viene de humildad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó Dios, entiéndase, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo he de vivir? He de vivir humildemente, me dice así la palabra de Dios. Esa ha de ser mi manera de vivir, no como el mundo lo hace hoy en día. ¿Cuál es la manera de vivir de la gente aquí en este mundo? Pues contendiendo. ¿Cómo viven? Pues gloriándose a sí mismos. Lo que aquí me dice la palabra de Dios y en tantos pasajes, incluso desde el Antiguo Testamento. La vanagloria de la vida. Así es como viven. Pero mire lo que pasa con Jesús. Dice que se humilló a sí mismo. Él no se aferró a todo esto. Hay gente que se aferra a todo esto. Se aferra a su
claro, a contender con otros, se aferra a tener la razón, así haya argumentos que le digan totalmente lo contrario. O sea, a la gente le gusta eso y muere de esa manera porque nunca, incluso sabiendo que esté equivocado, nunca va a ceder. ¿Por qué? Por la vanagloria. Miren que la contención y la vanagloria van de la mano. Pero no así Jesús. Él nos aferró a aquello, lo cual, si era propio en él, era, claro, tiene la forma de Dios, igual a Dios. Se humilló. Pero ¿qué es lo que me dice? Pero Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso dice también aquí 1 Pedro 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues, dice así. Cuando yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios, ahí está la mano de Dios. Y el estar bajo la mano de Dios. ¿Saben lo que eso involucra? Involucra bendición de Dios para mi vida. Involucra, claro, que estoy cubierto bajo su autoridad. La autoridad es cobertura, es seguridad para mí. Es protección. Pero cuando yo me humillo bajo la mano poderosa de Dios, no bajo la mano del hombre, ojo con eso. Él me exalta cuando fuere tiempo, a su tiempo. Igual que su hijo, él se humilló. Pero ¿qué hizo Dios? Le exaltó hasta lo sumo. Porque aquel que se humilla no se exaltará después a sí mismo, ¿no? Va a vivir de esa manera. Su manera de vivir será esa. Será una manera humilde, pero es Dios el que siempre exalta al humilde. Y lo vemos constantemente en la palabra de Dios. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora también aquí hay algo, o sea, en el tiempo de Dios. Encontramos también el salmista expresa, mis tiempos están en tu mano. Mis tiempos siempre están en la mano de Dios, no en la mía. Y a su tiempo, cuando fuere tiempo, Dios exaltará. ¿Pero a quién? A aquel que se humilla, aquel que vive humildemente, aquel que no vive contendiendo, aquel que no vive aferrándose, claro, a cualquier cosa que el mundo ofrece, aquel que no vive gloriándose a sí mismo. Según de Crónicas 7, 13 y 14, que es una gran promesa maravillosa de Dios, cuando Salomón dedicó el templo que él construiría a Dios, pues el primer templo básicamente, que él le construiría a Dios, o sea, la casa de Dios. Dios le responde a Salomón, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Saben dónde radica todo? Dice así, si se humillare mi pueblo. Así, si viviere humildemente, eso es lo que quiere decir, si mi pueblo toma esa decisión de vivir siempre humildemente. La humildad no es un punto particular, no es, o sea, no quiere decir de una manera puntual, de una manera concreta, en algún momento dado tengo que humillarme. No, debe ser mi manera de vivir. Si mi pueblo viviere humildemente, eso es lo que quiere decir, se humilla bajo mi mano poderosa, en otras palabras. Si no hay lluvia, por ejemplo, si viene pestilencia, si cualquier cosa está ocurriendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Humillarme bajo la mano poderosa de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Yo oiré desde los cielos. Dios nos perdona, pero también trae sanidad a nuestra tierra. O sea, Dios responde también nuestra oración. ¿Dónde radica todo? En vivir humildemente. Que nosotros como pueblo de Dios tomemos esa decisión de vivir humildemente. Vamos a orar. Oración de Dios, nos acercamos a ti en este día, Dios, humillándonos bajo tu mano poderosa. Ahora tome la decisión de humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Toma la decisión de vivir humildemente. Si se humillare mi pueblo, usted como parte del pueblo de Dios, dígale, Señor, que esa sea mi decisión, y es mi decisión.
si mi pueblo viviese humildemente, pues entonces yo lo oiré desde los cielos. Dios responderá, Dios sanará su vida, sanará su familia, sanará su entorno, sanará su tierra. Señor, aquí yo no quiero aferrarme a nada, como tú no lo hiciste. No quiero vivir contendiendo, no quiero vivir, Dios, que mi estilo de vida no sea la vanagloria, sino el vivir humildemente, estimando a otros, incluso como superiores a mí. Vivir estimando a otros, vivir humildemente. Y a tu tiempo, Dios, todo aquel que vive de esa manera será exaltado. Así como tú, Padre, exaltaste hasta lo sumo a tu Hijo. Ahora, que la mano de Dios, bajo la cual usted vive, los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y muchas gracias a todos aquellos medios que día a día transmiten este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo, Guayú Estéreo al norte en la bella Guajira colombiana, Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, bueno, ahí en Caucasia, en Antioquia, Platino Estéreo. Si este programa ha sido de bendición, ha sido útil para usted, quiero pedirle que nos regale un me gusta en su dispositivo y suscríbase a nuestro canal. Invite a otros a suscribirse a nuestro canal Soy ICT. Mañana nos encontramos nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.